Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros, la charla acerca de entrenamiento, alimentación y mentalidad desde una perspectiva simple y flexible. Y hoy quiero hablar acerca de zapatillas, de calzado, más concretamente de calzado que se utiliza para entrenar, y voy a hablar un poco acerca de las diferentes opciones que tenemos en el mercado y de qué puede venir bien dependiendo de la disciplina que escojamos, porque tenemos, por ejemplo, un entrenamiento muy genérico, un entrenamiento de hipertrofia para ganar masa muscular, pero también tenemos otras disciplinas un poco más específicas y seguramente ahí sí que sea interesante utilizar un calzado en concreto. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de este tema, sobre todo para los que tenéis dudas acerca de qué calzado utilizar cuando vais a entrenar, de cuál es la mejor opción, de si podéis utilizar las típicas zapatillas normales y corrientes que utilizamos en el día a día y todas estas cosas. Antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, ahí os echo una mano para entrenar mejor. Y si queréis recibir un contenido adicional a este, como siempre digo, lo tenéis en mi newsletter en lifters.es. Y para empezar, a mí me gustaría dejar claro que, por ejemplo, tenemos cierto calzado convencional, las típicas zapatillas, por ejemplo, de running, que son muy utilizadas incluso en el día a día para diferentes actividades, pero normalmente esto no lo recomiendo porque para mí la primera norma básica que tiene que cumplir un calzado cuando vamos a entrenar fuerza, cuando vamos a entrenar hipertrofia, es que sea estable, es que tenga, por ejemplo, una base sólida. Este tipo de calzados más para salir a correr, más de running, con cierta cámara de aire, incluso que están un poco acolchados, nos generan una base que no es nada estable y sí que para hacer ciertos ejercicios pues tampoco suponen un problema, pero normalmente para hacer ejercicios más básicos como son una sentadilla, un peso muerto, de este tipo, pues seguramente no sea lo más aconsejable. De hecho, incluso podemos hacerlo descalzos y sería una mejor opción que no utilizar estas zapatillas. Como digo, si por ejemplo tenéis un día en el cual pues trabajáis grupos musculares accesorios, no hacéis mucho ejercicio básico y tampoco necesitáis pues unas zapatillas muy específicas o con una buena base, tampoco sería algo problemático. Pero sí que es verdad que si tenemos que escoger unas zapatillas que nos sirvan para entrenar la mayor parte de días, yo no escogería estas. Luego, por otro lado, tenemos las zapatillas específicas que sí que son para entrenar, pero que dependiendo de la modalidad que tengamos, pues tenemos unas u otras. Tenemos, por ejemplo, zapatillas que están más orientadas al powerlifting, que están más orientados a la halterofilia. Todas estas zapatillas lo que tienen normalmente son un taco, que puede ser de goma dura o de madera, y normalmente este taco sí que ya supone una base bastante sólida para, por ejemplo, hacer los diferentes movimientos básicos como son la sentadilla, como son una cargada, como son un snatch y todos estos. Pero vuelvo a decir lo mismo, cualquier persona que entrene simplemente con objetivos de hipertrofia, un entrenamiento un poco más genérico y nada específico, tampoco va a ser necesario que utilice estas zapatillas a no ser que, por ejemplo, le gusten mucho los básicos. A mí, por ejemplo, me gusta bastante la sentadilla y tengo mis zapatillas para hacer sentadilla que tienen un poco de taco, tampoco mucho, pero sí que es cierto que las compré hace un montón de años y como las uso únicamente para ese ejercicio y poco más, pues siguen ahí como el primer día prácticamente. Lo dicho, no es necesario que utilicéis este tipo de zapatillas para, por ejemplo, hacer sentadillas, aunque os guste mucho la sentadilla, pero sí que es verdad que son bastante recomendables si, por ejemplo, no tenemos unas buenas palancas que nos permiten hacer un buen rango de recorrido, etcétera. También tenemos en el mercado unos accesorios que son como unas cuñas que podemos utilizar con zapatos algo más planos, incluso descalzos, y nos permiten en cierto modo, imitar este pequeño taco que podemos tener en las zapatillas de Pou, en las zapatillas de Altero. Entonces, bueno, sería una solución también que podemos utilizar. Lo que pasa que si entrenamos en casa, pues está bien. Si entrenamos en un gimnasio más comercial, pues es un poco rollo el hecho de tener que cargar con este tipo de cosas en la mochila cada vez que vamos a entrenar. Así que bueno, eso ya depende de cada uno. Yo es algo que sí que recomiendo, sobre todo para personas que no tienen quizás una buena dorsiflexión, aunque hay que trabajarla, pero quieren hacer un rango de recorrido mayor, quieren hacer la sentadilla un poco más vertical, enfocándose sobre todo en ciertos grupos musculares. Bueno, pues este tipo de herramientas son baratas y las podemos utilizar. Pero bueno, esa sería la primera diferenciación. Tenemos calzado más convencional y calzado más específico dependiendo de la disciplina deportiva que hagamos. Y luego, algo que normalmente se confunde es el hecho de la sujeción. Yo para mí una buena zapatilla tiene que tener buena sujeción, que no significa presión. A veces se confunden estos dos términos. Decimos, bueno, pues si tiene buena sujeción es que me tiene que apretar el pie, lo tiene que dejar bastante comprimido. Y no tiene nada que ver porque un calzado más minimalista, un calzado barefoot, pues puede tener bastante sujeción, pero
la presión que ejerce sobre los dedos no es tan elevada como por ejemplo si lo puede ser en una zapatilla más convencional o en una zapatilla de las que comentaba antes, de Altero de Power. Este tipo de zapatillas que comprimen más los dedos de los pies no es algo que yo recomiende para el día a día, para estar caminando por la calle, pero sí que es cierto que vamos a hacer un ejercicio puntualmente y tampoco suponen un problema. Pero si utilizamos un calzado que tenga poca sujeción, normalmente nos va a limitar mucho a la hora de hacer el resto de ejercicios. Así que eso para mí sería también algo fundamental. Y luego hablando ya de calzado barefoot, que lo acabo de comentar ahora, ¿es una buena opción o no es una buena opción? Bueno, pues para mí sí que es una buena opción, pero también habría que escogerlo bien. Hay calzados de este tipo que no sujeta nada bien el pie y que por lo tanto normalmente cuando vamos a hacer algunos ejercicios en los cuales utilizamos una de las dos piernas como apoyo, pues es verdad que un calzado que no sujete bien nos va a crear más inestabilidad que otra cosa. Un buen calzado minimalista para entrenar, lo primero que tiene que tener es una buena sujeción, tiene que tener una buena suela que no se deslice y también, por supuesto, que sea un calzado flexible, el típico calzado que podemos arrugar, que podemos doblar para todos los sitios y que va a hacer que el pie también esté cómodo dentro de ese calzado. Así que para mí son una buena opción. Las típicas Aguaro, las típicas Five Fingers, todas estas son algo que recomiendo bastante porque normalmente yo las utilizo en mi día a día para entrenar y me van bien. A partir de ahí también surge normalmente otra duda y es si con calcetines simplemente se puede entrenar. Y a ver, depende qué calcetines sean. Tenemos calcetines que sí que son específicos quizás más para hacer ciertos entrenamientos, pero normalmente no recomiendo entrenar con calcetines porque deslizan un montón y lo que comentaba antes, si no tienen un buen agarre en la suela, va a hacer que nos deslicemos en muchos de los ejercicios y que por lo tanto generen más problemas que ventajas. Así que normalmente esta opción no la recomiendo y por último ya nos quedaría la opción de entrenar descalzos. Seguramente para mí sea la mejor opción, pero también depende un poco de cada caso personal. Hay personas que se sienten muy a disgusto entrenando descalzos simplemente por el hecho de caminar sin nada en los pies y ya no hablemos, por ejemplo, si vamos a un gimnasio más comercial en el cual el 90% de las personas utilizan zapatillas. Normalmente si vamos descalzos pues nos puede crear algo de incomodidad el hecho de estar por allí, por la sala, más que nada no solamente para nosotros mismos, sino también porque quizás se nos cae un peso en el pie o nos sentimos algo más desprotegidos. En definitiva, esto también, como digo, hay que ver cada caso personal y si entrenamos en un gimnasio en casa con nuestro propio material y a nuestro aire, pues seguramente esta sea una de las mejores opciones, sobre todo cuando es verano, cuando hace más calor. Ahora ya vamos para una época en la cual va a hacer más frío y por lo tanto no a tantas personas les va a gustar, pero a mí me habréis visto en Instagram en muchas historias entrenar descalzo y es principalmente por eso, porque me resulta muy cómodo, puedo hacer el 95% de los ejercicios así sin ningún tipo de problema y algún otro que requiero de algún calzado, algo más específico, por ejemplo para la sentadilla o para este tipo de cosas, bueno, pues lo utilizo sin ningún tipo de problema. Así que bueno, estas serían las opciones que tenemos. Por supuesto, si vamos a entrenar sin más, con objetivos más o menos genéricos, como pueden ser de hipertrofia, de ganar un poco de fuerza, de masa muscular, podemos hacerlo con las típicas zapatillas Vans que podemos encontrar en el mercado, las típicas Converse. Bueno, pues esas funcionan muy bien. Si vamos, por ejemplo, para disciplinas un poco más específicas, pues tenemos calzados más específicos que también funcionan muy bien. Y el calzado barefoot, pues hay ciertos calzados que funcionan también bien para entrenar, pero normalmente lo que más recomiendo en el 90% de los casos son o bien estos o bien entrenar descalzos. Así que bueno, estas son un poco las conclusiones acerca de este tema. Tenéis diferentes opciones, por supuesto, no significa que tengáis que encontrar la zapatilla perfecta para hacer absolutamente todo, sino que como veis, bueno, pues tenemos muchos tipos de calzado que podemos utilizar. De hecho, yo, por ejemplo, tengo las zapatillas para hacer sentadilla, tengo mis zapatillas más minimalistas, también entreno descalzo. En definitiva, que podemos utilizar todos estos sin ningún tipo de problema, pero lo que hay que dejar claro es que hay algunos otros tipos de calzado que no son nada recomendables, como pueden ser, bueno, las zapatillas de correr, las zapatillas de running, que tienen esa base que no es nada sólida, que nos genera inestabilidad y que para ciertos ejercicios supone un problema. Así que nada, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero como siempre que os haya gustado, que sobre todo lo podáis aplicar a vuestro entrenamiento y si os queda alguna duda acerca de esto, comentármela a través de Instagram en @ivyamazares o si no también en mi web ivyamazares.com. Nada más, nos escuchamos ya de nuevo aquí en 7 días, la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.